Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy. A partir de esta fecha tendremos un nuevo formato de trabajo con el ánimo de hacer un procedimiento mucho más expedito para generarle herramientas de trabajo a nuestros queridos administradores de la propiedad horizontal. Y por eso, a partir del día de hoy, vamos a tener conversatorios con personas preparadas en temas específicos en propiedad horizontal, tratando de que, como zapatero a tus zapatos, entonces ese mismo procedimiento nos sirva para evidenciar los problemas en los diferentes niveles de enfrentamiento de problemas a los que deben hacer los administradores en el día a día. En esta ocasión nos encontramos acompañados del ingeniero Jairo Castro, que es el director nacional de ventas de Estilo Ingeniería, quien hoy nos va a acompañar para hablar de un tema muy sensible que en este momento tiene involucrada la atención de toda la ciudadanía debido a los problemas que se han presentado. Y vamos a hablar de un problema gravísimo que viene sucediendo y es el tema de la seguridad con los ascensores. Sin embargo, es muy importante entender que hay cifras que ameritan el que nos pongamos frente a este tema y busquemos soluciones definitivas. En toda la investigación adelantada para entregarle a ustedes cifras, hemos encontrado que solamente en la ciudad de Bogotá, que es la única ciudad que tiene un ligero registro del número de ascensores que existen dentro de la ciudad, se ha determinado que existen alrededor de 7.000 ascensores y que de esos ascensores, de 6.800 están verificados y casi todos, el 87% están en Usaquén y Chapinero. En la ciudad de Cali, desafortunadamente, todavía no tenemos un dato fehaciente que nos permita conocer el número de ascensores. Sin embargo, a raíz de los sucesos tan dramáticos que hemos tenido en los últimos tiempos, derivados del accidente ocurrido en el edificio emblemático de los juzgados civiles de Cali, pues ha llegado entonces, el Palacio de Justicia ha llegado entonces este procedimiento para ayudarnos a manejar de alguna manera estos conceptos y mirar dónde estamos pecando. De acuerdo con las cifras estadísticas, el nivel de accidentalidad básicamente está en un tema muy importante y es el no mantenimiento de los ascensores. Y por eso, en esta ocasión, como les he comentado, vamos a darle la bienvenida a una persona experta que nos tiene datos importantes acerca de cómo hacer y qué se requiere para el mantenimiento de los ascensores. Entonces le doy la bienvenida, ingeniero, a este programa y cuéntenos, de acuerdo con el nivel de información que usted posee, ¿cuál es el problema más grave del mantenimiento de ascensores dentro de las copropiedades? Buenos días, doctora Marta. Muchas gracias por la invitación a este programa y por tener la oportunidad de compartir con toda su audiencia conocimientos de este tema tan importante. El problema o la problemática del mantenimiento de los ascensores radica, yo diría que en algo fundamental, que es la contratación de una empresa idónea para el servicio de mantenimiento. Ese contratar una empresa idónea generalmente se debería hacer con las empresas que instalaron los equipos, que son las empresas conocedoras de esos equipos y que tienen los repuestos y que tienen el conocimiento, los técnicos entrenados para hacer la labor. A veces, por la presión de bajar precios en los costos de los contratos, las administraciones terminan contratando con empresas que no dan esas garantías de buen servicio y como resultado de esto, pues ocurren fallas de los equipos que ponen en riesgo a las personas. Ingeniero, me gustaría preguntarle
sobre el mantenimiento específicamente, que es una de las áreas más vitales, porque cuando hay prevención, el mantenimiento es prevención, y los administradores tienen muchísima responsabilidad respecto de este tema. ¿Qué tipo de trabajo tiene que hacer o cuáles son, digamos, las cosas que un administrador tiene que tener en cuenta para poder hacer un buen ejercicio de trabajo de mantenimiento de los ascensores? Ok, bueno, las empresas de mantenimiento que son principalmente, que son empresas que están autorizadas por el fabricante y que están realmente asesoradas directamente por la casa matriz, tienen diversos tipos de rutinas de mantenimiento. Generalmente las más importantes son las rutinas de prevención, que buscan a través de la inspección detallada del equipo, de los diferentes sistemas que conforman el ascensor, cambiar a tiempo, ajustar a tiempo los elementos que por el desgaste normal de la operación del equipo pues deban ser cambiados o reemplazados. Entonces, estas empresas tienen especialidades diferentes, no solamente para el mantenimiento preventivo, sino también para las tareas de reparaciones. Reparaciones, por ejemplo, como cambios de cables de tracción o como cambios de poleas. También tienen técnicos especializados para la atención de llamadas de emergencia, que son las llamadas en donde gente queda atrapada por diversas razones, por ejemplo, por una pérdida de energía. Entonces estos técnicos de emergencia son especialistas en llegar muy rápido al edificio, sacar la gente atrapada y dejar funcionando el ascensor, encontrando la causa real que provocó la falla. Entonces estas empresas generalmente tienen gente muy bien entrenada que realizan diversas tareas que en conjunto lo que hacen es garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad en la operación del equipo. Muy bien, ¿quiere decir eso que existen diferentes tipos de prevención? O sea, a ver, ¿cómo le pregunto? La idea es que tengamos claridad en que existen diferentes tipos de personas para atender diferentes momentos del mantenimiento o de los efectos posteriores que puede traer una emergencia o un accidente. No Así sé. es, las empresas capacitan a sus técnicos de acuerdo a las labores que estos realizan. Entonces hay técnicos especialistas en la prevención. Esta labor de prevención en mantenimiento es, digamos, como lo más fundamental de la tarea del mantenimiento. Expertos en detectar, en prevenir las fallas que puedan tener los equipos. Requieren muy buen entrenamiento, muy buen adiestramiento en el entendimiento de los sistemas que conforman estos ascensores. Por lo tanto, digamos, los administradores deben ellos cerciorarse de que las compañías con las que contratan el servicio de mantenimiento realmente ofrezcan esta calidad de personas, técnicos muy bien entrenados, por ejemplo, en temas de prevención. En prevención que no solamente son personas que van y limpian, a veces confundimos un poco la labor del mantenimiento con solamente la tarea de limpieza. La tarea de limpieza es una tarea efectivamente dentro de la labor del mantenimiento, pero es una tarea dentro de las de importancia comparado con las tareas de inspección de seguridad del equipo, de las de menor relevancia. Las tareas de prueba de los sistemas de seguridad del ascensor son de las más importantes. Una empresa especializada en el servicio de mantenimiento debe probar mensualmente los paracaídas del ascensor, los gobernadores de velocidad, las cerraduras de las puertas de hall, las zapatas de las puertas de hall, digamos que muy enfocado en los sistemas de seguridad del ascensor, y eso debería ser, digamos, auditado por un tercero. Mi pregunta entonces iría en la siguiente dirección. ¿Es necesario que tengamos perfiles específicos para cada una de esas actividades o la misma persona puede hacer absolutamente todo? Ya, no es, digamos, común que la misma persona haga todas las labores.
En las empresas hay grupos especializados para las diferentes tareas y también no es lo mismo. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay técnicos para el mantenimiento preventivo, hay técnicos que realizan reparaciones de partes del ascensor, hay técnicos preparados para las emergencias. Ajá. Entonces eso requiere una capacitación y una especialización. Perfecto, o sea que las personas que hacen los montajes no son las personas que se dedican después a los mantenimientos. No, en las empresas entonces hay áreas para el montaje del ascensor, que le llamamos nosotros instaladores, y su experticia es en armar el ascensor, instalarlo, armarlo, pero son diferentes las personas que hacen las labores de mantenimiento, son dos perfiles diferentes. Ingeniero, entrando entonces en ese tema, me parece muy importante que le contemos a nuestros administradores cuál diferencia existe entre el que hace el mantenimiento preventivo, el que dice usted que atiende una emergencia, el que hace mantenimiento, digamos, pesado, o sea, el cambio de piezas, el que lo instala, el que lo programa. ¿Cuál es la gran diferencia y qué es lo que le interesa, digamos, al administrador conocer? Porque recordemos que el artículo 50 de la ley 675 fija una enorme responsabilidad en los administradores que tienen que encargarse del mantenimiento y de la conservación de los bienes, y ese es un tema álgido porque tiene que ver con la protección de la vida y de los bienes de las personas. Sí, realmente la persona que hace las labores de mantenimiento preventivo, que son, digamos, las labores más importantes del mantenimiento, son personas con una formación de el detalle, de la minucia, de observar, de utilizar todos sus sentidos para detectar desgastes, para detectar calentamientos, para detectar ruidos. Son personas muy entrenadas y con unos sentidos muy desarrollados para evidenciar por medio de ruidos, de calor, de cambios de color, el desgaste de piezas y por este medio llegar a prevenir daños futuros del equipo. Mientras que los técnicos que hacen reparaciones de emergencia, o sea, que atienden las fallas de emergencias, son técnicos que trabajan con más rapidez, que tienen que tener mucho más análisis para detectar las fallas que causaron la varada del ascensor. Entonces son, digamos, técnicos como de otro tipo de perfil. También son diferentes a los que hacen las reparaciones en donde... cambio de piezas. Sí, cambio de piezas, cambio de cables de tracción, cambios de poleas, donde van técnicos que son mano de obra muy calificado en ciertas tareas, como cambios de rodamientos, son realmente expertos mecánicos, pero que tienen más tiempo para realizar sus tareas. A mí me ha parecido que en las copropiedades siempre hay una persona que es el que uno siempre ve con el tema de los ascensores. ¿Por qué cree usted que no van diferentes tipos de personas de la empresa? Bueno, salvo que cuando una copropiedad pone a una persona natural a manejar, en cuyo caso, desde el punto de vista de que usted está hablando, es totalmente errado, ¿cierto? Pero desde el otro punto de vista, también muchas empresas mandan el mismo técnico para hacer absolutamente todo el procedimiento en la copropiedad. O sea que de acuerdo con eso, ¿eso es válido o no es válido? Pues una empresa que es muy organizada y que tiene una infraestructura para ofrecer un buen servicio de mantenimiento, generalmente va a enviar diferentes personas a la labor de mantenimiento dependiendo del tipo de mantenimiento que requiera el ascensor. Entonces, generalmente el mantenimiento preventivo sí lo hace la misma persona, pero cuando son llamadas de emergencia van personas expertas en llamadas de emergencia, y cuando son reparaciones van personas diferentes dependiendo del tipo de reparación que van a realizar. Bueno, se me ocurre entonces pensar, una persona que hace mantenimiento en un edificio de 40 pisos sería el mismo que preste el servicio en un apartamento, en un edificio de apartamentos,
uno en oficinas de 40 pisos, mientras otro de habitacional de 10, de 11 pisos? Bueno, lo que sí le puedo asegurar es que el tipo de mantenimiento que se hace en un edificio de 40 pisos de oficinas es bastante diferente del tipo de mantenimiento que se hace en un edificio residencial de 7 pisos, por ejemplo. O sea que mantenimiento no es limpiar solamente la máquina. No, el tiene que ver con el tráfico. Ajá. ¿Qué más? Okay. ¿Qué elementos están presentes allí que sean tema de estudio, de análisis para buscar ese...? Claro, el mantenimiento fundamentalmente depende de tres variables. Una es el uso del equipo. El uso es la frecuencia. El uso si tiene que ver si es habitacional o si es comercial. Correcto, si es residencial, es oficinas, es una industria, es un centro comercial. ¿Y el número de paradas, el número de personas que utilizan el ascensor? Correcto, tiene que ver con el tipo de personas, por ejemplo, que usan el ascensor. Por ejemplo, no es lo mismo un ascensor en un hospital que un ascensor en un centro comercial. Por supuesto. Tiene que ver con el ambiente en el que trabaja el equipo. No son las mismas rutinas de mantenimiento que se le hacen a un ascensor que está en Cartagena, a 50 metros del mar, que un ascensor que está en Bogotá, en una zona de estas donde no hay polución, cerca a la montaña. O sea que también el tema de la humedad, de la salinidad del ambiente, claro. Todo eso influye. Entonces las empresas diseñan rutinas de mantenimiento especializadas en no solamente el uso del equipo, sino el ambiente del equipo, en donde trabaja el equipo, y también de acuerdo a la tecnología del equipo. Los ascensores de hace 15 años son diferentes a los ascensores que se están instalando hoy en día. Entonces, las rutinas de mantenimiento están diseñadas de acuerdo al tipo de tecnología que tienen los equipos incorporada. Ok, cuando usted habla de tecnología, ¿está hablando de diferentes tipos de ingeniería aplicable hoy en el mercado? Claro. O sea, estamos hablando de la robótica, estamos hablando de la mecánica, claro, inclusive para los viejos. Claro, así es. De la mecatrónica. Así es. Los ascensores de hoy en día, por ejemplo, nosotros en mantenimiento le decimos a eso, son más mantenibles. ¿Qué quiere decir eso? Es un equipo más fácil de reparar, más fácil de resolver cualquier problema. Y tienen, por ejemplo, una computadora que cuando uno intenta sacarle datos, le dice con detalle qué ha pasado, desde cuándo está fallando por algo, qué tipo de falla tiene, cuándo ha fallado. Número de horas de uso también. Número de horas de uso. O sea, la computadora le entrega toda la información de cómo ha estado funcionando el ascensor. Luego, un técnico de mantenimiento para este tipo de equipos es un técnico, generalmente van a ser personas jóvenes que ya tienen un contacto con la tecnología y que son capaces de sacar este tipo de información de la unidad, digamos, de procesamiento del ascensor. Es una computadora. Estas personas de hoy día ya tienen esa habilidad, diferente a las personas o técnicos de hace 20, 25 años que no estaban acostumbrados a este tipo de tecnología. Entonces, de acuerdo con el tipo de tecnología que tengan los equipos, una empresa debe, digamos, enviar los técnicos más apropiados. No son los mismos siempre. Ingeniero, se me ocurre preguntarle, ¿cuánto es el tiempo de vida útil normalmente de un equipo? Y si eso tiene que estar adosado al tema del manejo, del mantenimiento. Sí, definitivamente. La vida útil de un equipo puede llegar a 30 años, pero primero depende del mantenimiento que se le haya hecho en su vida útil. Es como muy parecido a las personas. Si las personas tienen una buena alimentación, hacen rutinas de ejercicios adecuadamente, pueden durar mucho tiempo. Los ascensores les pasa igual. Ascensores que tengan un buen servicio de mantenimiento, un buen cuidado, pueden al final durar lo esperado en su vida útil. Este tipo de ascensores, de todas maneras, lo que sí es cierto es que hacia los 15, 20 años hay que hacerles una actualización tecnológica, sobre todo en la parte electrónica. De eso precisamente quería hablarle. Sí.
me imagino que la tecnología, como en los celulares, debe estar siendo cambiante, mejorando todo ese tipo de rendimientos. Claro, sí, los equipos de transporte vertical entre los 15 y 20 años tienen que tener una actualización de la parte tecnológica, lo que es los sistemas electrónicos que terminan, digamos, volviéndose obsoletos y difíciles de resolver ciertas fallas, o por lo menos la consecución de esos repuestos es difícil. Ajá. Entonces se hace necesario la actualización tecnológica del equipo. Un equipo, por lo tanto, podría durar más de 30 años funcionando si usted le hace las actualizaciones tecnológicas, por lo menos 2, 3 actualizaciones tecnológicas, y si se le hace un buen mantenimiento, la vida útil de un equipo puede durar 30 años. Y eso es muy bueno para una copropiedad, porque muchas copropiedades han tenido que sacar cuotas extraordinarias Gigantes, a los además. 10, 12 años para cambiar equipos o para hacer modificaciones importantes de los equipos, precisamente por el mal mantenimiento al que han estado sometidos estos equipos. De ahí la importancia del buen mantenimiento. Un Bueno, mantenimiento. ingeniero, pero es que usted acaba de meter la mano en una cosa terrible, que es el tema de cómo darle larga vida a Ajá. los ascensores. ¿Quién determina eso? ¿Qué es lo que hay que hacerle? ¿Cada cuánto? ¿Cómo? Yo pienso que, mi recomendación es que una empresa seria en el servicio de mantenimiento, que haga una buena labor de mantenimiento, pues le puede dar esa tranquilidad a la ¿Pero quién copropiedad. determina? ¿Quién determina? Bueno, ¿el fabricante? ¿El instalador? ¿O quién determina cuáles son las acciones que deben tenerse en cuenta para la larga vida, para que mejore el rendimiento y la larga vida, se prolongue toda esa Yo creo etapa de que la máquina? una copropiedad tiene que tener un tercero que sea capaz de evaluar el servicio de mantenimiento. De ahí un tema tan importante como la certificación de los ascensores. La certificación de los ascensores, del mantenimiento de los ascensores, no solamente se debe hacer por un tema de que sea de obligatorio cumplimiento por la ley. Esa certificación... Que no sea por una sanción, que sino no sea por la una defensa sanción de la vida y la seguridad. Exactamente, o sea, puede ser que el Consejo no haya aprobado ninguna ley todavía, puede ser que nuestro Congreso no haya sacado una ley de cumplimiento obligatorio, pero la copropiedad sí puede pedir una certificación de la labor del mantenimiento que viene realizando la empresa contratada y del estado de sus equipos en cualquier momento. Un ascensor debería revisarse desde ese punto de vista por lo menos una vez al año. Es decir, una copropiedad debería contratar ¿Un mantenimiento diferente o una revisión? Una revisión. Una auditoría. Una auditoría, una certificación. Sobre el estado en el que está el Sí, ascensor. la certificación, por ejemplo, ¿Cuál es la parte estructural del ascensor? La parte estructural del ascensor. La que debe revisarse cada año, lo que usted está diciendo. Sí, las certificaciones, por ejemplo, que hoy en día en Colombia son de aplicabilidad en Colombia. La norma NTC 5926-1 es una norma de Incontec que está alineada totalmente con los estándares internacionales, y esta norma tiene todos los puntos de revisión, no solamente para tener revisado el tema del mantenimiento, sino como tal el funcionamiento también del equipo y todo el tema de seguridad. Entonces, creo que es muy importante que las copropiedades, a través de las administraciones, hagan esa revisión anual de sus equipos. Diríamos entonces que lo que vamos a certificar es el tema de la seguridad, la revisión, pero con el tema de seguridad. Sí, esa revisión está muy enfocada en el tema de seguridad. Esa certificación está enfocada en el tema de seguridad, principalmente. Ok, en Cali, del 10 de noviembre de este año, precisamente a raíz de los desastrosos acontecimientos que se dieron en el Palacio de Justicia de la ciudad, se ha empezado a generar una oleada de participación importante de la comunidad, buscando cómo proteger el activo más importante que tiene un ser humano en la vida, que es su vida. Entonces,
todo ese proceso recién inicia y aunque pues solamente lleva el primer debate, me parece que es una tendencia nacional con esa norma y me parece que es muy interesante pensar que se va a generar una dinámica importante en el país y que a través de una institución, por ejemplo, como lo es la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia en materia de ascensores, que este tipo de máquinas tengan la seguridad necesaria y suficiente para poder garantizarle a las personas el mantenimiento de su vida y de su seguridad. Así es. Sí, la ONAC, que es un ente del gobierno que acredita las compañías que pueden certificar el mantenimiento de los ascensores. En Bogotá, desde el 2014, se está haciendo esta certificación. En Medellín desde julio de este año. Y ojalá en Cali también se haga lo más pronto posible, pero repito, no es necesario que haya esa obligatoriedad de ley, sino que debe hacerse independiente, una vez al año. Pues quiero darle infinitas gracias por haber llegado, por contarle a nuestros administradores, a los consejos y a las personas que viven o tienen bienes dentro de este régimen especial de dominio, para que hagan los mantenimientos y entiendan que los mantenimientos de los ascensores son vitales para las máquinas, para la vida de las personas y para salvar la responsabilidad de ustedes, señores administradores. Espero que haya sido de su interés y hasta una próxima oportunidad.